La realidad nos alcanzó, hoy ya todos lo sabemos. Se agotó el petróleo fácil y barato, importamos la mitad de la gasolina, importamos la mitad del gas que consume nuestra industria. Todo el mundo sabe que el petróleo va de salida, no lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces, o sea, todos van a ser eléctricos. La cotización del petróleo mexicano en los mercados internacionales repuntó 3.42% respecto al cierre de la jornada anterior, para ubicarse en los $119.62 el barril, la cifra más alta desde el 27 de julio de 2008, cuando se vendió en $121.23. La iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. La reforma energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. La reforma energética, tanto constitucional como a nivel legislación secundarias, surge del estudio y valoración de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso. La reforma energética tiene los siguientes objetivos y premisas fundamentales. 1. Mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. 2. Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos, Pemex, y a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, como empresas productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas. 3. Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural. 4. Permitir que la nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica. 5. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. Nuevo modelo de producción de petróleo y gas natural. México, al igual que muchos otros países con abundantes recursos naturales, sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en la riqueza energética. Sin embargo, el sector petrolero mexicano enfrenta retos considerables y urgentes por atender, entre los que se encuentran la caída de la producción y la necesidad de mayor inversión a nivel industria. México tiene múltiples yacimientos de gas natural. Sin embargo, su producción ha ido a la baja y hoy importamos 30% de nuestro consumo. Con la reforma energética, tendremos múltiples operadores para extraer el gas natural que necesitamos, y así contaremos con insumos para generar electricidad de menor costo y más limpia. La CRE se encargará de la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como de las tarifas de porteo para transmisión y distribución. Durante los últimos 30 años, la industria petrolera y sus ingresos han sido el pilar de las finanzas públicas y el motor de la actividad económica del país. Si bien desde hace un par de décadas existen diversos fondos destinados a administrar parte de los ingresos petroleros del país, sus alcances en la ley eran limitados y, más allá del ahorro en dichos fondos de estabilización, no se preveían mecanismos explícitos de ahorro. Las modificaciones derivadas de la reforma energética permitirán modernizar nuestra industria energética, volverla más competitiva y devolverle su carácter de palanca de desarrollo. Con la reforma energética se incrementará la renta petrolera del Estado, se impulsará el crecimiento económico, se crearán empleos, se fortalecerá a Pemex y a la CFE, para que los mexicanos tengamos acceso a energéticos y electricidad de menor costo y más competitivos. En suma, la reforma energética establece las bases para la modernización y transformación del sector energético nacional. ¿De qué consta esta reforma? Es la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. A su letra dice el cambio en el artículo 25 propuesto. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva,
¿Qué dice el artículo 28? Pues que será correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo. También queda en resguardo que la CFE, dentro de los transitorios, pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado. ¿Y en qué consiste este cambio? En el 2013, en la reforma que hizo el presidente Peña Nieto, se le dio el estatus de empresa del Estado a la CFE para poderla dividir, para fraccionarla, y con ello crearon 9 subsidiarias, 4 filiales y 4 unidades de negocios. Entre estas subsidiarias no podía haber una relación comercial ni financiera. Estaban obligadas a tener una separación legal. Esto con el propósito de fragmentarlas. Hoy se plantea que sea organismo del Estado para que se integre nuevamente la CFE como una sola empresa y que su empresa integrada, generación, distribución, transmisión, procuración, procura, quede integrado y que entre ellas, entre todas estas áreas, puedan tener interconexión. Y van a subsistir como subsidiarias o filiales CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. Esto le va a ayudar a su productividad y a su rentabilidad. También menciona este artículo que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La electricidad es un suministro básico. Quien no lo tiene genera pobreza social. Por eso está considerada como seguridad nacional y derecho humano. El despacho es cuando se produce electricidad y ésta se sube a la red de transmisión para que a través de todas las líneas nos llegue a nuestras casas y a nuestros negocios. Para garantizar el despacho en orden de mérito de costos de producción y no de manera caótica, como se hizo en la reforma energética del 2013, el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, se reincorpora a la CFE, siempre fue de la CFE, en el 2013 lo sacaron y tenemos una inseguridad en el sistema eléctrico nacional y pérdida de confiabilidad. Con ello, la CFE va a controlar el despacho de la electricidad y podrá vender su electricidad producida y obtener mayores ingresos. Asimismo, seguirá garantizando llevar a los 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas a precio bajo. A la CFE en la reforma del 2013 se le impuso un esquema llamado contrato legado, que son acuerdos impuestos entre 2 de las subsidiarias de la propia CFE para que compren electricidad entre ellas a precios generalmente altos y que impactan en la finanza de la empresa. La reforma que propone hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador
es eliminar dichos contratos legados y un cambio de despacho en la electricidad. En esta reforma eléctrica, el nuevo despacho de las centrales eléctricas primero serán las hidroeléctricas, porque es la energía más limpia y firme y constante y la más barata. Posteriormente, la nuclear, tenemos una planta nuclear, después la geotermia, que utiliza el calor del subsuelo y que es sustentable y que es de la CFE. Posteriormente va el despacho de la CFE, que produce a través de gas y térmica, para dejar las intermitentes como la eólica y la solar en el sexto y en el séptimo, y posteriormente el gas de privados y al final el carbón. Este nuevo despacho nos va a garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y además nos ayuda con las tarifas eléctricas. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas, científicas, tecnológicas e industriales, impulso al financiamiento y una planeación energética sustentable. El artículo 28 señala sobre la seguridad energética. La CFE generará como mínimo el 54% y los privados el 46% de electricidad. Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, entre el 54 y el 46% van a coexistir para poder suministrar el 100%. Y esto es lo que comentaba el señor presidente. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto y de ellas hay 77,767 consumidores. Estas centrales no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico de vender electricidad. Si hay 239 centrales de autoabasto, debería de haber 273 consumidores, nada más, 239 consumidores. Y hay 77,000. Dentro de estas centrales de autoabasto están grandes empresas como Bimbo, Kimberly-Clark, Oxxo, FEMSA, Cemex, Walmart y otras más. Estas empresas no cubren el costo real del transporte, se le llama porteo. Porteo de electricidad es el viaje de la electricidad sobre el cable de la línea de transmisión. Estas empresas se interconectan en la red creando inestabilidad y pérdida de confiabilidad en el sistema y aparte captan incentivos de la CFE, entre otras cosas. Esta pues es una tabla de las empresas que tienen contratos de interconexión y que pues tienen una demanda contratada de más de 5 millones o 5,000 megawatts. También esta reforma contempla el litio como mineral estratégico. El artículo 25 y 28 constitucional mencionan que el litio es propiedad de la nación. No se otorgarán concesiones y no constituirá un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en este mineral estratégico. La iniciativa lleva 9 transitorios, pero en el 6º transitorio, artículos transitorios, menciona las concesiones mineras
ya otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales ya se está explorando o explotando oro, plata, cobre y otros minerales, se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción de litio. A las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior.